La idea es, y sobre todo en esta situación en la que estamos, poder compartir algunas reflexiones partiendo del disparador de lo que está publicado en este libro que se llama Políticas del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, editado por Nido de Vacas. Entonces quisiera empezar contándoles un poco de esto. La preciosa ilustración que está acá, voy a tratar de no taparla, es de Martín Malamud. Este libro recoge una serie de discursos que yo di cuando daba clase en una escuela secundaria y intenté que los discursos no sean esos lugares siempre monótonos, aburridos, irreflexivos, vacíos. Intenté, cuando me tocaba a mí dar alguno de los discursos, ¿no?, como a todo el resto de los profesores, articular algo que sea comprometido, donde haya una posibilidad de pensamiento, de afectación, donde se pueda trabajar con los alumnos de un modo y con toda la comunidad educativa de un modo en el que la efeméride no sea simplemente un feriado más, un día para irse de vacaciones, un día donde no voy a la escuela, un día donde pasa la bandera de ceremonias y no me importa nada, sino aprovechar un espacio que me parecía que estaba desaprovechado, subvaluado, un espacio donde hay posibilidad de articular una palabra, un discurso, y de entonces tratar de que empiece a crecer una escucha, que haya una escucha activa, ¿no? Entonces me pareció que en general la comunidad educativa lo tenía muy subvaluado, que siempre se escuchaba lo mismo, y empecé a tratar de pensar qué otras formas del discurso, por eso el libro se llama así, Políticas del Discurso, podíamos empezar a construir los docentes para que las relaciones enseñanza-aprendizaje, deseo, de posibilidad de que haya una valoración del espacio ese desde los alumnos y desde los colegas, los directivos, los familiares que asisten a los actos, etcétera, fueran de otro modo. Entonces, básicamente lo que quiero compartir con ustedes ahora es el discurso del 25 de mayo. Solamente quiero leerles algo de la introducción para que esto tenga un poco más de densidad. En la introducción del libro yo trato de algún modo de teorizar un poco sobre qué implica una política del discurso, cuáles son, ¿no?, los ámbitos involucrados en una política del discurso, en qué sentido este trabajo puede considerarse o no filosófico, qué implica escuchar, cómo se relaciona eso con nuestra época, qué pasa con las políticas de la memoria, qué pasa con el modo en el que se performa un modo de realizar un discurso institucional, etc. Así que quiero leerles un parrafito de la introducción y después voy directamente al discurso del 25 de mayo. Dice así: por otra parte, las políticas del discurso no pueden dejar de formar parte de las políticas de la memoria. Nuestra comunidad es ante todo una comunidad de hablantes en la que el lenguaje y una tradición discursiva nos preceden. No podemos hacer más que heredar las conversaciones y los silencios que se vienen tejiendo para ver de qué manera y con quiénes actualizaremos nuestro propio lenguaje. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los discursos presentes en este libro se corresponden con los realizados en los actos que conmemoran a las efemérides oficiales, es aún más importante la necesidad de pensar en las políticas de la memoria. La institución escolar instaura una serie de actividades de reflexión obligatorias en relación a nuestro pasado. ¿De qué modo podemos hacer partícipes a quienes nos escuchan de una forma de adueñarse de una historia, de una tradición comunitaria? ¿Qué implicancias tiene respecto a la constitución de una identidad colectiva? ¿Cómo articular interpretaciones que permitan insertarse vitalmente en nuestra historia? No simplemente recordando lo que pasó, sino actualizándolo. Esto es, permitiendo que tenga efectos en el presente. Bueno, con ese espíritu de actualizar el pasado para permitir que tenga efectos en el presente, es que quiero compartir con ustedes el texto del 25 de mayo, aniversario de la Revolución de Mayo de 1810. La idea es, como muchas veces hago en los vivos, voy a leer, el texto será unos 10-15 minutos, no más, espero, son 6 páginas, y luego conversamos al respecto. No voy a referirme más que tangencialmente a lo sucedido el 25 de mayo de 1810. Quiero dedicar este encuentro a que pensemos sobre el concepto de revolución. Y para eso elegí algunos fragmentos de quienes
de una u otra manera, han reflexionado y actuado alrededor de la idea de la revolución. Pensar nuestra historia es también comprenderla más allá de los hechos y personajes locales. Es poder hacer las conexiones con formas de reflexión y transformación del mundo con las que se nutría una época y no solamente un espacio geográfico americano. Vamos a comenzar con uno de los pensadores que inspiró a la Revolución Francesa y por supuesto también a la nuestra, Jean-Jacques Rousseau. Uno de los más apasionados protagonistas de la Ilustración francesa, se ocupó de mostrar el enorme problema de las desigualdades que se habían legitimado hasta tornarse intolerables e intentó pensar cómo articular otro tipo de relación política que fuera virtuosa e igualitaria. Mariano Moreno, uno de los partícipes más importantes de la Revolución de Mayo, estaba enormemente influenciado por la lectura de la obra de Rousseau, que incluía este fragmento. Fragmento de El contrato social de Rousseau, voy a leer. Mientras un pueblo se ve obligado a obedecer y obedece, obra bien. Tan pronto como puede sacudir el yugo y lo sacude, obra mejor aún. Pues al recobrar su libertad por el mismo derecho con que le fue arrebatada, o tiene razón para reivindicarla, o no la tenían para quitársela. Ese es el fragmento de Rousseau, del contrato social. Se parte entonces de la libertad, ¿no? ¿De dónde parte Rousseau? De la libertad como una condición irrenunciable. Todos nacemos libres. No se puede pensar que alguien nazca en condición de esclavo. Rousseau sostiene esto filosóficamente. Y si alguien se encuentra en esa situación es porque su libertad le fue arrebatada. Pero además, podemos ver en este texto que la libertad no es simplemente un problema individual, sino ante todo un problema colectivo. Hay pueblos que son dominados por otros pueblos o por sus propios gobernantes. Y Rousseau afirma claramente que lo que deben hacer esos pueblos apenas puedan es sacudirse esa forma de dominación y recuperar su libertad. El único motivo que puede hacer comprensible la obediencia es la imposibilidad de conseguir la autonomía en el caso de que lo impida una fuerza muy poderosa. Se puede leer este texto como una forma de justificar la revolución, entendiendo que es necesario actuar para recuperar la libertad y que esta recuperación se realizará por la fuerza de la misma manera que se ha utilizado para la conquista, el dominio o la servidumbre. ¿Cuándo está legitimada la revolución? Cuando se intenta restituir una libertad colectiva que es sistemáticamente negada por el estado de cosas reinantes. Cuando una élite local, un ejército extranjero o una conjunción de ambos mantiene un dominio sobre una mayoría que no puede decidir por sí misma, a la que se le impide acceder a una ciudadanía plena y se le niegan sus derechos más básicos. En este fragmento de Rousseau no culpa al grupo dominante, ¿no?, sino que se dirige al pueblo dominado para afirmar el deber ético y político de la rebelión, como si la vida de un pueblo que tiene que obedecer a pesar suyo no fuera digna de ser vivida, ¿no? En este fragmento Rousseau no dice, bueno, y quienes nos dominan, no. En este fragmento dice, le habla a quienes tienen que rebelarse y realizar la revolución. Es difícil no estar de acuerdo con el deber de la liberación propia. Pero podríamos preguntarnos si efectivamente los pueblos siempre tienden hacia su propia libertad. En algunas ocasiones puede ser que se acomoden a sus cadenas. En todo caso, podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que lleva de la pasividad a la revolución? ¿Qué tipo de factores son necesarios para que una situación de obediencia, a la que se está acostumbrado, desemboque en una rebelión en la que se pone la vida en riesgo? El segundo texto que les propongo para trabajar es del italiano Antonio Gramsci. No se trata, como Rousseau, de un pensador que quiere terminar con el antiguo régimen, sino de uno que quiere hacerlo con el orden triunfante que vino a continuación. Si las revoluciones del siglo XVIII y comienzos del XIX marcaron el triunfo político de la burguesía, las revoluciones de comienzo del siglo XX, particularmente la rusa, pretendían consumar una igualdad que no se había concretado en los hechos y por lo tanto querían terminar con el nuevo orden burgués. Este texto de Gramsci me interesa particularmente porque lo que escribió a la edad de ustedes, piense que, ¿no?, paréntesis en la lectura, yo
me dirigía a mis alumnos de escuela secundaria, ¿no? Y esto Gramsci lo escribió en la escuela. Entonces, este texto de Gramsci me interesa particularmente porque lo escribió a la edad de ustedes para terminar sus estudios antes de ingresar en la universidad. Es un Gramsci de 17, 18 años que escribe esto. Cito a Gramsci. Es de verdad admirable la lucha que lleva la humanidad desde tiempos inmemoriales. Lucha incesante con la que se esfuerza por arrancar y desgarrar todas las ataduras que intenta imponerle el ansia de dominio de uno solo, de una clase o también de un pueblo entero. Es esto una epopeya que ha tenido innumerables héroes y ha sido escrita por los historiadores de todo el mundo. El hombre que al llegar a un cierto momento se siente libre, con conciencia de su propia responsabilidad y de su propio valor, no quiere que ningún otro le imponga su voluntad y pretenda controlar sus acciones y su pensamiento. Porque parece que sea un cruel destino de los humanos este instinto que los domina de querer devorarse los unos a los otros, en vez de hacer que converjan las fuerzas unidas de todos para luchar contra la naturaleza y hacerla cada vez más útil para las necesidades de los hombres. Y en vez de eso, cuando un pueblo se siente fuerte y aguerrido, piensa enseguida en agredir a sus vecinos, rechazarlos y oprimirlos. Porque está claro que todo vencedor quiere destruir al vencido, pero el hombre, que por naturaleza es hipócrita y fingido, no dice quiero conquistar para destruir, sino quiero conquistar para civilizar. Y todos los demás, que le envidian y esperan su turno para hacer lo mismo, fingen creerlo y le alaban. Bien, hasta ahí la cita de Gramsci. ¿Qué hace el joven Gramsci? Deja en evidencia su temprana vocación por la política, entendida como lucha de clases. Se trata de una lucha incesante para terminar con determinadas formas de dominación. En este sentido, continúa lo que afirmaba Rousseau. Cada vez que un grupo es dominado, se debe luchar por la liberación. Y ese tipo de combate es admirable porque muestra el valor que se le asigna a la libertad. Pero hay elementos en el texto gramsciano que no estaban presentes en el texto de Rousseau. Particularmente esas ansias de dominio que llevan a oprimir a los otros. Eso no estaba en Rousseau. En lugar de aunar fuerzas para sacar más provecho de la naturaleza, dice Gramsci, los hombres se devoran unos a otros y los pueblos que se sienten fuertes quieren expandirse y oprimir a los vecinos. ¿Cuál es el placer que está detrás de toda forma de poderío? ¿Por qué la fortaleza tiende a expresarse como abuso? ¿No puede haber otro tipo de dominio que no implique el avasallamiento de otros hombres? Por otra parte, la hipocresía es algo que Gramsci nunca va a consentir. Pero aquí no se trata simplemente de la hipocresía personal, decís una cosa, ¿no?, y pensás otra, sino más bien de una máscara colectiva, de un afán de destrucción que no quiere aceptar el papel de dominador. ¿Podemos hacernos cargo de los modos mediante los que oprimimos, dominamos o explotamos a otros? ¿Cuál es el grado de honestidad que estamos dispuestos a tolerar en relación a nuestras propias acciones? En Gramsci se trata ante todo de una crítica al imperialismo europeo que destruye culturas en otros continentes, pero que responde con indignación cuando estos pueblos sojuzgados por Europa se rebelan frente a sus opresores. Los acusan de bárbaros y salvajes en lugar de recordar sus propias luchas de liberación. Recuerden que Gramsci escribe esto a comienzos del siglo XX, que es plena época del imperialismo, ¿no? Final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, plena época de imperialismo, sobre todo ya pasadas las revoluciones americanas, ¿no?, en África, en Asia, etc. ¿Podemos reconocer en los otros a iguales que están luchando por su libertad tal como nosotros lo hemos hecho? ¿Cómo se organizan las sensibilidades políticas que impiden ver en otros a pueblos luchando por su libertad, mientras no dejan de construir esa imagen para sí mismos? ¿Por qué la energía puesta en la liberación puede continuarse en energía puesta al servicio del sometimiento? Esta es la hipocresía que denuncia Gramsci, que el opresor presente sus propios beneficios como un bien para el oprimido, que no se quiera reconocer en el lugar del opresor ni al otro en el lugar del oprimido que lucha por recuperar la dignidad de la libertad. Por último, leamos este fragmento de
Hannah Arendt, filósofa alemana, especializada en teoría política, muy famosa por haber acuñado el concepto de banalidad del mal, para intentar comprender algunas acciones que le permitieron actuar a la maquinaria genocida del nazismo. Entonces, Rousseau, Gramsci, Arendt, para pensar el concepto de revolución. Respecto al concepto de revolución, sobre que Arendt escribió un libro, decía lo siguiente, cito a Arendt: ni la violencia ni el cambio pueden servir para describir el fenómeno de la revolución. Solo cuando el cambio se produce en el sentido de un nuevo origen, cuando la violencia es utilizada para constituir una forma completamente diferente de gobierno, para dar lugar a la formación de un cuerpo político nuevo, cuando la liberación de la opresión conduce al menos a la constitución de la libertad, solo entonces podemos hablar de revolución. Esto es del texto sobre la revolución de Arendt. Entonces, hacer la revolución implica siempre un deseo de comenzar otra vez. ¿Qué es lo que aprendemos del texto de Arendt? Hacer la revolución implica un deseo de renacer, de volver a construir desde los cimientos. Y solamente ese deseo es el que puede tener la fuerza de realizar los cambios radicales necesarios para terminar con un orden y empezar a construir otro. La revolución no pretende cambiar de tirano, sino crear finalmente las condiciones para que no haya más tiranía. Un pueblo se ha quitado determinada forma de dominación que lo oprimía para imponerse otra similar. ¿Será posible que una forma de organización libre no continúe alguno de los mecanismos de opresión anteriores? ¿Se puede realizar cabalmente el deseo de comenzar de nuevo? Quizás haya que comenzar una revolución cada vez que nuevas inequidades y otras esclavitudes toman el lugar de las antiguas. Quizás los viejos revolucionarios siempre se vuelvan conservadores y sea necesario revisar una y otra vez sus historias, esas en las que nos dicen los tiempos de la revolución ya pasaron, o aún peor, nunca existieron. Si hablamos de los eventos ocurridos en mayo de 1810 con el término revolución, es porque hay algo de todo esto que pudo haber estado presente. Un pueblo oprimido que encontró su deber en sacarse de encima un gobierno que no aceptaba como propio. Una impronta que lleva a reivindicar la propia libertad como condición misma del humano. Y un deseo de comenzar otra vez construyendo un orden más justo, menos opresivo y con mayor autonomía. Podemos pensar que estas condiciones finalmente se lograron. Entonces la revolución es algo que ha ocurrido para nosotros de una vez y para siempre hace más de 200 años. Podemos también interrogar si nos hemos convertido en opresores de otros o si nos acomodamos demasiado bien a nuestras cadenas. Quizás entonces el término revolución pueda nombrar también algún futuro posible. Gracias. Bueno, muestro ahí el librito porque vi que alguna persona preguntaba cómo se llama el libro. Se llama Políticas del Discurso. Bueno, he leído el discurso completo. Habrán visto que está articulado en base a 3 fragmentos, a 3 citas. Una cita de Rousseau, una cita de Gramsci y una cita de Arendt. 3 momentos muy, muy diferentes, sin duda, ¿no? Y bueno, me gustaría ver si podemos conversar un poco, ver si tienen algo para preguntar, para comentar, alguna asociación, lo que tengan ganas, conversemos un rato. El de Gramsci, estaban preguntando por el libro de Gramsci, yo me agrandé y dije, preguntan por mi libro, no, por el libro de Gramsci, claro, la antología de Sacristán, el libro de Gramsci es la antología de Sacristán, que tengo así como las ganas de ir a buscarlo a la biblioteca y mostrárselos. Espérenme ahí. Este es el libro de Gramsci. Este es el libro de Gramsci. Con una selección y notas y traducción de Manuel de Sacristán. ¿Sí? Tiene cartas, fragmentos del diario de la cárcel de Gramsci, etc. Bien, ¿qué me cuentan? ¿Quieren
conversar algo, preguntar algo. Los veo muy callados. Yo mientras me tomo mi tecito. Wanda dice, me gusta la idea de pensar la libertad como un problema colectivo. También nos ayuda eso para romper con la idea de la libertad como derecho individual. Claro, es que es el concepto que hoy más sale a la luz, ¿no? Bueno, la libertad sería algo individual y luego estaría, ¿no?, lo colectivo como una especie de opresión, ¿no?, siempre presente de los procesos naturales de la libertad individual. Cuando pensamos en el término revolución, es imposible pensarlo, por lo menos en el sentido clásico en el que hoy lo hemos trabajado, pensándolo en términos individuales. No hay revolución individual. No funciona, a pesar de que a veces se hable, ¿no? Se puede utilizar, pero realmente el término mismo revolución da cuenta de una recuperación o de una creación de una libertad colectiva, ¿no?, de un pueblo, de una nación, etc. Bien, ahí llegaron todas las preguntas juntas. Hola Diego, dice Ezequiel Saavedra, ¿queda el vivo 24 horas? Sí, voy a intentar de que quede en Instagram TV, si es posible, ojalá. Sergio Correa, Diego, ¿se puede pensar una revolución fuera de una dialéctica hegeliana? Sí, claro. Primero, digamos, Rousseau pensaba fuera de una dialéctica hegeliana, ¿no? Porque era anterior a Hegel, ¿no?, para empezar. Y luego Gramsci no está enclaustrado tampoco en la dialéctica hegeliana, ¿no? Entonces sí, claro que se puede. Ferca, ¿y es aplicable a la revolución de la alegría que vimos en 2006? Bien, menos mal que está esa carita divertida. Me encanta la filosofía. ¿La privación de garantías de libertad que estamos viviendo ahora con motivo de la pandemia te parece justificable? Dice Mar Arg. Bueno, me parece que tu formulación es un poco escueta, habría que profundizarla. Yo no entiendo porque se parece otra vez a lo que decíamos recién, a pensar que las garantías de libertad son individuales y ahora nos están privando de las garantías individuales como si fuera algo sacrosanto. Yo tiendo a pensar que las garantías individuales están siempre fundadas en un colectivo. O sea, si hay garantías individuales, por supuesto que creo en ellas, ¿no? Digamos, no digo que no existan, lo que digo es que no existen como un hecho natural. Hay garantías individuales que están en donde, en nuestra Constitución, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo que el colectivo político me otorga, ¿sí? Digamos, como derecho positivo, es algo que uno crea en el derecho natural, ¿sí? Pero como derecho positivo, las garantías individuales, que de hecho yo podría reclamar hoy en día, tiene que ver con eso. Entonces, cuando una situación de excepción, como esta en la que estamos, ¿no?, da cuenta de que es necesario restringir algunas para que sea posible, ¿no?, que siga habiendo derechos individuales, bueno, ahí entonces la pregunta tiene más sentido, si es que la formulaste de ese modo, o el comentario tiene más sentido, que es, bueno, ¿se justifica esto como una situación de excepción? ¿No? Bueno, creo que sí. Eso no implica que tengamos que obedecer a lo que cualquier gobernante, u otro, ¿no?, nos diga al respecto, digamos, cualquier ejecutivo, etcétera. Me parece que es interesante que algo en nosotros esté incómodo, no me parece nada mal, pero me parece que tenemos que salir de una disyuntiva dualista de mis garantías están avanzando sobre mí, se viene una cosa medio comunista, toda una cosa que se arma, cualquier tipo de mandato aparece como una opresión, hay que tener mucho cuidado, evaluar qué pasa con la incomodidad en la que estamos y ser, digamos, ser generosos en esto, ¿no? Es mi visión. Bien. Giovanni, la visión antropológica es diferente entre Rousseau y Gramsci. ¿Puede profundizar al respecto? Sí, claro. Por supuesto, Rousseau es un ilustrado, ¿no? O sea, un pensador del siglo XVIII que cree, ¿no?, en el derecho natural. Recién hablamos un poco de eso, ¿no? Y que, como sabemos, ¿no?, sobre todo es conocida esa idea del buen salvaje rousseauiano, ¿no? Cuando Rousseau, no solamente en el contrato social, sobre todo en un texto que yo les recomiendo mucho, que es maravilloso, que se llama... si no recuerdo mal, es el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. El discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, donde Rousseau hipotetiza cómo sería el hombre en estado de naturaleza y dice, bueno, que hay una especie de compasión natural. Bueno, lo muestra de un modo muy distinto a cómo muestra Hobbes, justamente, el hombre en estado de naturaleza. En Gramsci, habría que pensar muy bien cómo es esa
naturaleza humana. Una cosa es este Gramsci muy joven que yo leí, otra cosa es el Gramsci más maduro, ¿no? Donde ya la misma idea de naturaleza humana es complicada y sin lugar a dudas se parece poco a la concepción rusoniana. A ver, quizás en horas tardías pueda formular alguna pregunta que valga la pena. Dice María Luján Barbieri, ¿cómo es la revolución que nos devuelve la igualdad de oportunidades a todos los argentinos? Bueno, habría que pensar si eso tiene que... A ver, no todo cambio tiene que pensarse en términos de revolución. Por eso es importante el texto de Arendt en esos 3 textos que comentaba hoy. Una cosa es empezar de cero, ¿no? Porque la situación es tan terrible que yo no sé si estamos en esa situación. Por ahí para muchos sí, depende de dónde estemos parados, ¿no? Cuáles sean nuestras orientaciones políticas. Pensaba que hoy en Argentina el concepto de libertad casi que hasta me da vergüenza usarlo para cómo se reproduce. Hay que volver a ganarnos el concepto. Bueno, sí. Ahí Mar Arc dice sí, por ahí va, gracias. ¿Cómo le hacemos colectivamente la revolución al neoliberalismo? Bueno, hay que ver si el concepto de revolución es el adecuado. Hay que ver si el concepto de revolución es el adecuado. Sin dudas, hoy, o sea, y sobre todo pensándolo en un sentido más o menos clásico, sin dudas, creo que el modo en que el neoliberalismo opera no puede reducirse a condiciones exteriores. Con lo cual ahí sí queremos hacer transformaciones, hay que ver si las queremos llamar revolucionarias o no, para mí no va por ahí la cosa, tiene que ver con el modo en el que operamos sobre nosotros mismos, ¿no? El neoliberalismo está tan introyectado en los modos de evaluarnos, de producir un sujeto capacitado, un empresario de sí mismo, etcétera, etcétera, que la idea de revolución clásica me parece que le queda corto, ¿no? Dice Wanda, pensaba que actualizar el pasado es darle sentido a las experiencias y apropiárnoslas a la vez. Sí, es darle sentido, es apropiárnoslas y es al mismo tiempo tomar, como decía Benjamin, ¿no? Tomar su propia potencia para nuestro presente, ¿no? María Luján Barbieri, ¿hay revolución sin violencia? Bueno, en algún punto no. Sí, digamos, puede ser violencia explícita, ¿no? O puede ser violencia física me refiero, ¿no? Batalla, sangre, etcétera. O como pasó en la Revolución Francesa, ¿no? Guillotina, etcétera. O puede ser violencia en el sentido de romper justamente con una forma de dominación. Hay una forma de definir violencia más conceptualmente, digamos, un poco más ampliamente, ¿no? Que la violencia física, ¿no? Del asesinato, de la tortura, etcétera, etcétera, y tiene que ver con que la violencia implica una ruptura de un lazo, ¿no? De un lazo de dominación. Y en ese sentido, toda revolución es violenta, sí, en ese sentido amplio. Giovanni, no hay cabida a la revolución en un neoliberalismo como el de John Rawls. Bueno, John Rawls es un liberal, neoliberal, no sé, habría que pensarlo un poco más. Pero claro que en esa concepción no se piensa en términos de revolución. Lo más cerca de una revolución que tuvimos fue la crisis del 2001 y acá en Argentina se minimizó como algo que no debería volver a pasar. Bueno, es verdad que en algún punto, cuando pensamos en el 2001, cuando pensamos en crisis que, digamos, pudieron acercarnos a repensar nuestras formas de vida, políticas, económicas, afectivas, de otro modo, lo que enseguida queda en evidencia, o lo que enseguida quedó en evidencia, es que nos es más fácil, me parece, hablo en términos muy generales, muy amplios, ¿no? Nos es más fácil volver a reacomodarnos otra vez, ¿no? ¿no? En la vuelta de la política, ¿no? Con el kirchnerismo, otra vez en cierta afirmación de las instituciones, etcétera, etcétera, que explorar los caminos más complejos, largos y en algún sentido inciertos, que implica, bueno, la lógica asamblearia, otros tipos de economía que no son las economías desarrollistas, ¿no? Me parece que esa imposibilidad también de explorar esos caminos tiene que ver con una situación, digamos, con nuestra historia, con
con lo que pasó con los intentos revolucionarios, ¿no? De la década del 60 y el 70, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, no solamente me refiero a que terminaron, por ejemplo, en nuestro país con la masacre, ¿no? de la dictadura del 76, sino con un horizonte internacional, si ustedes quieren pensarlo así, histórico, donde parece que, y ese es parte del problema en el que estamos, o en el que estábamos, no sé ahora qué es lo que se abre o no sabemos todavía, ¿no? De que no hay un horizonte que se abra en ese sentido, ¿no? Comunitario, socialista, como quieran pensarlo. Entonces esa encerrona, sin dudas, aparece rápidamente como, bueno, el fracaso de los intentos revolucionarios del siglo XX, y eso es sobre algo de lo que hay que repensar, digamos, esté uno parado en una posición más conservadora o no, digamos, quiero decir, me parece que hay que que tenemos que hacernos cargo de lo que, de desarticular el discurso del fracaso, pero no para decir es mentira, sino para entender críticamente lo que efectivamente, ¿no? fracasó en los intentos y en las revoluciones que efectivamente pudieron desarrollar durante un tiempo, ¿no? un programa determinado, y al mismo tiempo desarticular la idea entonces, que es lo que quien utilizan ese discurso, ¿no? quieren hacer, que es, bueno, entonces no hay alternativa posible, ¿no? Para desarticular la idea de que no hay alternativa posible, hay que ser un poco más analíticos en lo que permite o permitiría un camino posible diferente al actual y uno que no. Si uno quiere pensar si estamos en la situación en la que logramos una igualdad tal que no sea necesario más pensar en la revolución, ¿no? Por eso yo decía eso en las palabras finales, para que los chicos de algún modo, ¿no? por lo menos se empiecen a hacer esa pregunta de un modo que permita decir, bueno, evidentemente lo estamos viendo ahora, ¿no? No sé, lo estamos viendo ahora otra vez porque esta situación nos lo pone en evidencia, pero digamos, ya lo sabemos, ¿verdad? Estamos en una sociedad de clases, sin dudas, aún, ¿sí? Y con desigualdades enormes, y más en Latinoamérica, ¿no? En el continente más desigual de todos. La revolución debe ser en la educación primeramente. Bueno, diría así, transformación es revolución, tenemos que pensar de qué manera. Digamos, hay un punto en el que si abusamos del término, ¿no? todo se transforma en revolucionario, ¿no? Ahora, no digo porque vos lo digas en ese sentido, ¿no? Pero quiero decir, vieron esto de, bueno, tal influencer subió una foto en bolas a la red social, revolucionó Instagram. Revolucionó. Se tuvo muchos me gusta. O sea, hay que tener cuidado con la idea de revolución en el sentido de una transformación, de un cambio. La revolución está asociada a la idea de libertad, es un concepto moderno para empezar, ¿no? Está asociada a la idea de libertad, está asociada a la idea de un cambio rotundo, un nuevo comienzo, ¿no? Y eso tenemos que pensarlo en términos de, cada vez que utilizamos el término revolución. Yo creo que en ese punto, a ver, y creo que esto es importante, que hay algo ingenuo. Hace poco, para la revista He, de paso si no la conocen, busquen revista He, que es maravillosa, de un grupo de gente amiga de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, me hicieron una pequeña entrevista y uno de los términos, había que como hablar de 7 conceptos y uno era revolución, y ya no me acuerdo lo que escribí, pero hay algo que me quedó resonando de cuando tuve que repensar eso, que fue hace poco, hace un par de meses, que, en algún sentido la revolución es un poco, esa idea de comenzar de cero es un poco ingenua, a mí me parece un poco ingenua. En última instancia, a pesar de que antes dije moderna, teológica, ¿no? Es decir, llegar a una etapa donde hay un punto cero, ¿no? O un regreso a cierto paraíso. Me parece que hay que tener cuidado con eso, porque justamente la revolución se torna un desconocimiento, ¿no? de las continuidades que están presentes, ¿no? Cuando uno cree demasiado en la revolución, en ese punto. Dori Macías, ¿cómo sería posible modificar los actos escolares de forma que ese actualizar el pasado permita hacerlo desde una perspectiva crítica? Creo que actualmente no invitan a la reflexión y son pura reproducción. Bueno, toda esa es la puesta de mi librito, Política del Discurso. Invitar, primero, contagiar a quienes son docentes, no decir, miren, acá tiene un discurso sobre cada efeméride, copien y peguen, que es lo que muchos hacen, ¿verdad? Van y googlean, 25 de mayo, copian, pegan, y después encuentran que los alumnos hacen lo mismo, copian y pegan, ¿no? Entonces, ¿qué es un discurso? Una posibilidad para
que podamos poner en valor la palabra, una posibilidad para la reflexión, una situación ritual institucionalizada donde nos conectamos con nuestro pasado, donde ejemplificamos qué significa poner en valor la palabra. Bueno, me parece que ese cómo depende de toda la comunidad educativa, ¿no? Y, bueno, uno se tiene que hacerse cargo del lugar en el que está. Por eso yo, que durante 10 años di clases en una escuela secundaria, intenté pensarlo desde el lugar que me tocaba en esa comunidad, pero no solamente para decir profesores, docentes, ocupémonos de otro modo, sino para mostrar cómo ese ocuparse de otro modo interpela de un modo radicalmente distinto a los alumnos, a los colegas, ¿no? Que es muy importante, a los directivos, a los padres y alumnos, etc. Digo que es muy importante porque cuando uno dice algo que rompe con la lógica en la cual, ¿no?, se tramitan estos actos, ¿no?, como si no pasara nada, que rompe con eso y algo pasa, los colegas tampoco muchas veces te miran muy bien. O sea, siempre hay algunos que dicen, qué lindo, y por otros dicen, ¿no?, como pones en evidencia que yo acá no puse nada, ¿no? Pones en evidencia el laburo repetitivo que yo hago, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay que, digamos, para cambiar esa forma de utilizar los discursos escolares y las efemérides, hay que ponerse en algún punto en cierto riesgo y disputar lo que pasa ahí, ¿no? Como pasa en toda institución, una cierta normalización de las dinámicas a las que todos se acomodan, ¿no? Hay que ser, ¿no?, el tábano molesto. Pero acá, en este caso, no se trata de ser un tábano molesto, de decirle al otro, bueno, tu discurso le faltó esto, tu discurso no fue tan crítico como, no se trata de ser un comentador de las redes sociales, no, se trata de mostrar que uno puede comprometerse con un problema que nunca había pensado. Yo nunca había pensado en la Revolución de Mayo en un sentido, o sea, o en tal otro. O sea, es decir, bueno, tengo un problema que pensar. Qué interesante, ¿no? Trabajo con mis alumnos que podemos tomar un problema y ver de qué modo, ¿no?, lo trabajamos hasta que empieza a suceder algo que es vital. Y eso es lo que tenemos que enseñar, y eso es lo que tenemos que enseñarnos, y en eso tenemos que convertir a una comunidad educativa, ¿no? ¿Se podría pensar el feminismo como una revolución cultural o es mucho? Bueno, sin duda las transformaciones, primero, no sabemos, ¿no? Estamos en plena ola, una de las olas del feminismo, ¿no?, muy importante, ahora en la última década, si queremos, ¿no? Digo, en la última década, sobre todo en relación a las movilizaciones masivas ¿no?, y otro tipo de, digamos, no sé si teóricamente hay algo muy diferente a lo que pasaba ya hace 20 años, pero en la última década o en los últimos años, realmente una movilización masiva, una llegada a la discusión pública de otro modo, etcétera, por lo menos acá en nuestra región, sin duda, si no solamente. Otra vez hay que pensar hasta qué punto el término revolución o no es el que es más productivo para usar. Digamos, hay que ver. Me parece que en ese punto, digamos, que respecto a la ingenuidad de la idea revolucionaria a la que yo me refería recién, ¿no?, corto, ¿no?, y empiezo de nuevo, en algún punto radicalmente. El feminismo no es que no tenga pretensiones radicales o algunas, ¿no?, líneas de los feminismos, ¿no?, sobre todo las que quieren, ¿no?, eliminar el patriarcado, es sin duda radical en ese punto, ¿no?, ir a la raíz de la cuestión, pero digamos, no digo esto, no digo, bueno, por suerte los feminismos no son tan radicales ni revolucionarios y entonces son progresistas. Bueno, los hay, por supuesto. Lo que digo es que me parece que hay tanta virtuosa relación entre teoría y práctica en muchos de los feminismos que no hay tanta ingenuidad respecto a la idea revolucionaria, no se trata de ir a tomar la Bastilla, esto, digamos, se sabe muy bien, ¿no?, sino de pensar una transformación paulatina de procesos, ¿no?, en ámbitos que son a la vez macropolíticos y micropolíticos, y me parece que en ese sentido los feminismos nos están enseñando mucho. Sofía dice, ¿se podría pensar el feminismo? Eso es lo que acabo de decir. Wanda, para Arendt la política y la violencia eran ideas opuestas, ¿no? Claro, sobre la violencia, Arendt trata de mostrar que, digamos, sobre todo discute con las pretensiones como la de Fanon o Sartre, ¿no? Y un montón de posiciones radicalizadas de la posición liberal, ¿no?, como los Black Panther en Estados Unidos, ¿no?, y otros grupos minoritarios e históricamente relegados y explotados y segregados que empezaban a tomar las armas y, bueno,
nosotros lo vivimos de otra manera y con otros, sin duda, con otras vertientes y con otras vertientes, no, mi idea era, bueno, referencias, no me sale la palabra que quisiera decir, acá, pero justamente Hannah Arendt va por el lado liberal dialoguista, si quieren pensarlo así, habermasiano, si quieren pensarlo así, ¿no? De la comunicación. Y la política entonces tiene que ver con esa comunicación, ¿no? Y no con la violencia, que es el corte de la comunicación, ¿verdad? Gus, hola, estamos charlando más de política y nos estamos de la fila, y nos escapamos de la filo, ¿qué nos pasó? La filosofía siempre es política, amigo Gus. Rousseau, Gramsci, Arendt. Tres filósofos apasionados por la política. No es que toda filosofía sea solamente filosofía política, pero ¿qué nos pasó? Que estamos leyendo un libro que tiene como título Política del discurso y que estamos hablando en relación al 25 de mayo, un acontecimiento político. Eso nos pasó, no nos fuimos a ningún lado. Marita, ¿cómo se hace una revolución cuando los mismos oprimidos se ponen en contra? Bueno, es parte de la problemática que puede implicar esta interpelación de tipo rusoniana, ¿no? Y que yo intenté también decir ahí en un momento, bueno, ¿qué pasa cuando nos acomodamos a las cadenas? Bueno, eso siempre va a estar presente, de algún modo, o digamos, no en todos, pero en muchos, ¿no? Seguramente, porque hay algo que... digamos, la pregunta más bien para mi gusto sería cómo seduzco, ¿no? A quien está acomodado en sus cadenas a que despierte, ¿no? Son todos términos muy, ¿no? Clásicos, ¿no? Bueno, estaba dormido, demasiado atado a sus cadenas. Tengo que hacer que la conciencia, ¿no? De ese otro oprimido, pero que no lo sabe, se dé cuenta, o que a pesar de que se dé cuenta, prefiere quedarse en ese lugar. Bueno, un problema que Gramsci, en realidad que todo militante no deja de pensar, ¿no? Gramsci tiene un texto muy famoso, odio a los indiferentes, aquellos que dejan que la historia pase, ¿no? Por el costado, etcétera. Primero, me parece que no se puede pretender que todos ocupen los mismos lugares, y no está mal que eso suceda. Y después digamos, hay que empezar a preguntarse por los modos justamente del contagio, de la seducción, y no simplemente del adoctrinamiento, ¿no? No es una, o sea, no es una cuestión de idearios solamente, ¿no? Dori Macías, quizás los actos escolares tengan un aspecto ritual difícil de desarmar y pueda hacerse dentro del aula o invitar a los alumnos a pensar. Sí, por supuesto que los actos escolares tienen un aspecto ritual difícil de desarmar, pero justamente mi idea en este libro, lo que trabajo en la introducción, es decir, bueno, aprovechemos ese aspecto ritual. Y lo que se puede trabajar en el aula es diferente a lo que se puede trabajar en la institución. A mí lo que me decían es más o menos, ¿no? Bueno, en el aula haz lo que quieras, pero con frente a los directivos y los padres, no, porque ahora, entonces, no. Entonces, mi idea es, bueno, intervengamos en esa situación. Esa situación no la tenemos que abandonar. Al mismo tiempo, trabajemos en el aula de otro modo. En el aula, ¿cómo trabajamos? Tomamos estos fragmentos, por ejemplo, ¿no? Los repartimos entre los alumnos, les pedimos que hagan trabajo en grupo entre ellos, empezamos a discutir, bueno, pero esto es otra cosa. Acá alguien habla, los demás escuchan. Y no le hablo solamente a los alumnos, le hablo a toda la comunidad educativa. No es un espacio que hay que abandonar, de ninguna manera. María Luján Barbieri, respecto de las revoluciones fallidas, ¿qué aspectos hace un pueblo incapaz de llevar a cabo una revolución? Bueno, muchos. Muchísimos. Habría que pensar con detenimiento. ¿Desde qué horizonte podemos pensar la libertad bajo un orden político de terrorismo de Estado como ese que se nos impone? No sé desde dónde estás hablando, Aiki. No creo que, o sea, no creo que estemos ahora en una situación de terrorismo de Estado, si es que estás hablando de Argentina. Eso fue la dictadura del 76 al 83. Asterisco, no quiere decir que no haya continuidades de esas lógicas, ¿no? Entiendo que sí, las hay sobre todo para quienes son marginados sistemáticamente, por eso decíamos que estamos en una sociedad de clases, ¿no? Eso es lo que decía Benjamin, ¿no? Los explotados saben que el estado de excepción es la regla, ¿no? Que están en un orden político que no deja de ser un terrorismo de Estado, que no deja de
verduguear, torturar, asesinar a esos cuerpos, encarcelar a esos cuerpos bajo las peores condiciones, etc. Hoy en día me parece que hay que pensar más en que eso es algo que demanda buena parte de la población, no necesariamente el Estado, y si el Estado articula a veces en ese sentido, lo hemos visto hace poco en Tucumán, ¿no? El caso de Luis Espinosa, terrible caso de una persona que salió y lo agarró la policía, lo golpeó, se lo llevó, el cuerpo estuvo desaparecido y apareció asesinado, tirado por un barranco una semana después. Policía Provincial de Tucumán, yo lo he dicho, no tengo ningún problema, no me interesa defender ninguna posición partidaria. Me parece que tenemos que entender eso como una continuación de ciertas prácticas que tristemente conocemos, ¿no? Como proliferaron, ¿no? Durante la dictadura militar. Tiene que ver con una continuidad de una lógica de las fuerzas de seguridad y tiene que ver con una continuidad de un apoyo de buena parte de la sociedad que espera que esas cosas sucedan. Me parece que tenemos que mirar mucho ahí. Eso no quiere decir que no haya responsabilidad del Estado, por supuesto que la hay, ¿no? Por supuesto que la hay. Pero me parece que tenemos que entender que eso es algo que se hace hoy en día y sobre todo, digamos, en su gran mayoría, en un sentido clasista y racista, ¿no? Sobre las vidas que no importan, sobre los cuerpos que no importan, ¿no? Sobre quienes no son rubios y blancos y universitarios, ¿no? Sabemos sobre los cuerpos migrantes, sobre los cuerpos de los trabajadores rurales, de los que viven en las villas, en los barrios periféricos, etcétera, ¿no? En ese punto hay que trabajar al mismo tiempo en una relación de transformación de las lógicas estatales, de las lógicas represivas, de las lógicas judiciales, ¿no? Y al mismo tiempo a nivel social. Digamos, tenemos que discutir con nuestros colegas en la escuela, con nuestros familiares, en las reuniones familiares cuando las podamos volver a tener, etcétera, con nuestros vecinos. No hay otra. Quiero ese libro, dice Santiago Vega Milone. Bueno, buenísimo. El libro se compra en un montón de librerías. Entran a tallerdefilosofía.com.ar. Ahí dice libro y ahí están las librerías. Si están en Capital Federal se lo llevan, si están en provincia hay otras librerías, si están en el resto del país también pueden ir al sitio de Nido de Vacas, que es la editorial, y ahí dice también dónde. Si están en Colombia, en Uruguay, también lo llevan a todos lados. Nos mandan un mensaje y les mandamos los datos de cómo conseguirlo. Dori Macías, igual como psicopedagoga estoy acostumbrada a ser molesta. Buenísimo, necesitamos tejer redes para molestar y transformar lo que sucede en las escuelas y en otros lados. Au 5. ¿Una revolución argentina podría ser fronteras más estrechas o nos unitaría como una gran Latinoamérica unida? Bueno, eso sería revolucionario en un sentido muy importante, ¿no? Ir más allá del Estado-Nación. Marark, todos los regímenes concebidos hasta hoy, aparentemente encaminados para una sociedad justa, están condenados al fracaso, siempre se traicionan los ideales. ¿Qué opinas? Bueno, creo que hay una lógica, no sé, Castoriadis habló de eso, Deleuze habló de eso de otro modo, ¿no? Lo instituyente que se vuelve instituido y que evita que haya otra, ¿no? Nietzsche habló de eso en otro sentido, sin que le interese a Nietzsche la igualdad. Es decir, en ese sentido la idea de revolución permanente, ¿no? Sigue siendo fundamental. Y es muy claro que depende en qué lugar o momento histórico nos paremos, podemos pasar a ser conservadores en muchos sentidos. No hay problema con ser conservadores en algunos sentidos, ¿no? No es que hay que cambiar todo y hay que cambiarlo ya. Hay que ser sensible a lo que debe transformarse un poco o radicalmente. Esa es para mí la cuestión, ¿no? Cambiarlo todo por cambiarlo todo. De hecho, el mismo Gramsci, a quien no creo que nadie pueda decir que era un conservador, decía, menos mal que las cosas no cambian tan rápido, sino de pronto, ¿no? O sea, es decir, lo que hay son hábitos, ¿no? Lo que hay son costumbres, lo que hay es performatividad, como diría Judith Butler, ¿no? Entonces, eso hay que ver qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto, ¿no? Entonces, es verdad que si pensamos en un ideal, en una especie de utopía donde todo sea igualitario y en un sentido amplio y demás, bueno, eso está condenado al fracaso y no está mal que así sea, digamos, sino lo que nosotros desearíamos, como algunos revolucionarios lo han hecho, es el fin de la historia. A mí el fin de la historia no me interesa. Eso no quiere decir que no luchemos para transformar un montón de situaciones absolutamente injustas, absolutamente desiguales, etc. Pero pensar en una especie de mundo ideal no sé si es lo fundamental, y entender que
que hay un montón de fracasos en el camino de acercarnos a posiciones, a situaciones más de mayor justicia, no es algo que nos tenga que impedir seguir yendo en esa impronta, ¿no? Porque esto es dinámico, digamos, ¿no? Chinevel, del ecofeminismo tiene mucho que ver con eso que decís de la teoría y praxis que deben ir de la mano, ¿no? Sí, sin duda. Yo soy bastante ignorante en relación al ecofeminismo, salvo en relación sobre todo a Donna Haraway, que va por esa línea, pero sé que hay mucho desarrollo de teoría ecofeminista de nuestra región, que sería interesante laburar, ver, aprender. Pato Sainz, además de sexto empírico, quiero conocer más acerca del escepticismo. ¿Qué autor recomiendas? Bueno, ayer hablamos un poco de la escuela escéptica antigua. Hay un libro de Víctor Brochard, a ver, lo voy a poner acá, lo voy a escribir, tengo que agarrar acá, Víctor Brochard. Yo me acuerdo de esto porque cuando di mi final de filosofía antigua hace milenios, hace mucho, mucho tiempo, fue el siglo pasado, básicamente, trabajé sobre escepticismo. Y ahí hay un libro de Víctor Brochard sobre el escepticismo griego, creo que se llama El escepticismo griego, que es un clásico, así que ahí lo puedes ver. Perdón si ya lo dijiste, pero ¿dónde se puede conseguir tu libro? Bien, ahí está Silvina de Living de Olivos, ahí lo tienen, podés ponerte en contacto con Tierra de Libros, Nido de Vacas, bueno, ahí están contestando, así que y si no me escriben por privado y les paso todos los links, depende de dónde estén, dónde les conviene comprarlo. Sergio Correa, ¿cómo producir un movimiento revolucionario que pueda escaparse a la tendencia capitalista, fagocitarse todo resistencia? No lo sé. Permítame ser, digamos, una pregunta muy ambiciosa. Está bien la pregunta, no digo, o sea, tenemos que pensarlo. Lo primero que a mí me gustaría pensar al respecto es, no hay que apurarse por estar absolutamente afuera, ¿no? No sé cómo se logra salir del capitalismo, nadie lo sabe, ¿verdad? Ahora, se hace desde adentro. No se hace justamente con cierta idea de la revolución de mañana rompo con esto y ya estoy afuera de. Me parece que se hace desde dentro. Y cuando digo dentro, digo desde dentro de nosotros mismos también, ¿no? Respecto a las formas de subjetivarnos, ¿no? Bien. ¿Qué más hay por ahí? Dice, pasa que si se hace de ese modo sea un discurso un poco contradictorio para los alumnos. Esto varía según el nivel, por supuesto, primero o secundaria. No sé a lo que respondés, my site. Sí, bueno, este libro trata sobre discursos que están sobre todo dirigidos a alumnos de secundaria. De hecho, el próximo que nos toca en las efemérides, que es el del Día de la Bandera, el 20 de junio, fue un discurso que di para toda la escuela, porque los chicos de la primaria juraban para la bandera ese día, así que iban a ver un discurso de otro tono, pero justamente lo que a mí me interesaba mostrar en estos discursos, con los alumnos presentes, es que la cuestión no es yo soy un profesor que les voy a decir a ellos qué es lo que tienen que pensar, sino yo soy uno más, ¿no? Un eslabón más de la comunidad educativa y traigo estos problemas para que toda la comunidad educativa los piense, ¿no? Para que pensemos, ¿no? Otra vez, maestros, alumnos, colegas, docentes, directivos, psicopedagogos, personal no docente, padres, tíos, etcétera, ¿no? Ahí están los problemas comunitarios, ¿no? Y tenemos que pensarlos y son conflictivos, ¿no? No están resueltos. Bueno, esto se está por cortar, nos quedan unos 2 minutos. Quisiera aprovechar para agradecerles por haber participado de este vivo en relación al 25 de mayo. Ahí tienen el contacto de Nido de Vacas si les interesa nuestro querido librito. Nido de Vacas es una editorial de Rojas, provincia de Buenos Aires, una editorial muy pequeña, independiente, muy autogestiva. Cuando compren el libro, además de leer un libro maravilloso, por supuesto, van a estar apoyando un proyecto editorial que motoriza autores locales y realmente vale la pena. Espero verlos. Espero verlos. No puedo más de no verlos y de ver letritas ahí. Espero verlos. Hasta la próxima y abrazos.